Buenas tardes. Mi nombre es Mariano Tomás. Muchas gracias por habernos convocado a la comisión. Venimos en representación del Movimiento Ciudadano Teruel Existe. En los últimos 3 años hemos presentado alegaciones contra 300 macroproyectos de energía renovable, fundamentalmente en la provincia de Teruel. Además, hemos presentado un recurso contencioso administrativo contra los parques eólicos del Maestrazgo y una decena de denuncias por delito medioambiental contra 95 proyectos en Teruel, en Huesca y en Zaragoza, tanto de competencia estatal como de competencia autonómica. Muchas de las denuncias ya han pasado de Fiscalía al juzgado y ahora hay que esperar a ver lo que pasa. La verdad es que siempre es un poco triste que tenga que ser el ciudadano quien le tenga que recordar a la Administración que hay que cumplir la ley. Somos firmes defensores de las energías renovables, de una transición energética justa y estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático. Nos gustaría que se fomentaran mucho más el autoconsumo y las comunidades energéticas. Lo que de ninguna manera queremos es que la transición energética se haga de esta manera. Queremos advertir que no es que tengamos especial fijación por denunciar solo los delitos medioambientales. En realidad, estamos haciendo el trabajo que no han hecho las administraciones. Rechazamos estos macroproyectos principalmente porque hipotecan el futuro de Aragón, porque no respetan ni garantizan la continuidad de los sectores económicos que ya funcionan, como la agricultura, la ganadería y el turismo rural. Y, sobre todo, porque todo este desarrollo se está haciendo sin ordenación y sin planificación. Todos estos parques eólicos y plantas fotovoltaicas, además de otros impactos negativos socioeconómicos, tienen graves consecuencias ambientales negativas. Hemos llegado a este desastre medioambiental porque el criterio ambiental se ha ignorado completamente. Los promotores han elegido los territorios que les interesaban teniendo en cuenta solo sus intereses económicos, considerando la evaluación de impacto ambiental como un mero trámite. Y lo peor es que las administraciones estatal y autonómica también lo han considerado como tal. En nuestras denuncias hemos contemplado 3 aspectos: daños a los espacios protegidos, daños a las especies protegidas e incumplimiento de la normativa sobre evaluación ambiental. Se han ocupado espacios de la Red Natura 2000, como es el caso de los 84 de los 125 aerogeneradores del Maestrazgo, y se han ubicado aerogeneradores dentro de zonas de especial protección para las aves o en su linde, sin que se hayan presentado los estudios de repercusiones sobre la Red Natura 2000 que exige la ley. Se han ocupado montes de utilidad pública para uso particular, cuando la Ley de Montes obliga a las administraciones públicas a velar por su conservación, protección y restauración, ordenando el aprovechamiento de estos montes. Y además, la Ley de Montes de Aragón solo autoriza su ocupación siempre que no sea viable su emplazamiento en un lugar distinto. Por otra parte, en Aragón tenemos catalogadas como especies en peligro de extinción, entre otras, al quebrantahuesos, al águila perdicera, a la alondra ricotí, a la butarda y al sisón. Sobre estas especies, el Gobierno de Aragón ha creado planes de recuperación en lugares donde sistemáticamente las centrales eléctricas se están implantando en su interior o en sus mismos límites, como son los casos del Maestrazgo, el Matarraña, la zona de Muniesa, Albarracín, Alfambra, El Pobo, Lécera, Fuendetodos, Zaragoza y las 5 villas, incumpliendo la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Respecto al incumplimiento de la normativa sobre evaluación ambiental, tenemos lo siguiente: macrolíneas que, aunque ya se ha hablado bastante, es claro que la energía debe producirse cerca de donde se consume. Todo lo demás es impacto ambiental y socioeconómico innecesario. La construcción de 7 líneas de muy alta tensión incumple el principio de eficiencia que impone la ley del sector eléctrico. No se entiende que haya que producir energía en las 5 villas o en Albarracín para transportarla con líneas de cientos de kilómetros a otras comunidades autónomas. Además, un particular no puede construir sus líneas de transporte camuflándolas como falsas líneas de evacuación y fraccionándolas en varios tramos, disimulando el impacto global de la línea. Fragmentación de centrales. Más allá del fraude que supone trocear un macroproyecto en varios para su tramitación, lo que más nos preocupa es que también se presentan los estudios ambientales de cada uno de estos proyectos de forma troceada. Con ello,
los impactos aparentan ser menores y puede resultar compatible lo que nunca lo sería con una evaluación global. Este proceder va en contra de toda la legislación ambiental estatal y europea. Tramitación como un plan. Realmente, todo el despliegue eólico y fotovoltaico es un plan y debería haber sido tramitado como un plan, con su correspondiente evaluación ambiental estratégica, que no se ha hecho. Admisión de expedientes incompletos. Tanto el órgano sustantivo como el órgano ambiental deben verificar que la documentación está completa y cumple los requisitos, y no se hace. A veces incluso coinciden los emplazamientos de los aerogeneradores de un parque con los de otro. Eso lo hemos visto en el Matarraña, en Cosa y Alpeñés. Normalmente se admiten estudios de impacto sin estudio de avifauna completo, sin estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000 y sin estudios arqueológicos o paleontológicos sobre los cuales solo se presenta la solicitud para realizar estos mismos estudios. También se han evaluado proyectos con alternativas no viables ambientalmente. Por otra parte, la legislación obliga al análisis de los impactos de cada una de las alternativas de los proyectos y esto rara vez se hace. Además, hay partes de los proyectos como las líneas, las subestaciones o caminos de acceso sobre los que no se presenta estudio de alternativas. Con mucha frecuencia, a los expedientes se les añade posteriormente documentación y se aporta esta documentación para su evaluación ambiental después de haber concluido el trámite de información pública y sin que el público pueda conocer estos informes nunca. Sin el proceso de participación ciudadana no puede decirse que se ha efectuado una evaluación ambiental correcta. Y esto hemos visto que ha pasado en el Maestrazgo, en el Matarraña y en Albarracín. Frecuentemente se introducen importantes modificaciones en las centrales sin repetir la exposición a información pública. Y son modificaciones sustanciales, como por ejemplo en el Maestrazgo, 36 de los 125 aerogeneradores modificaron su posición, o en el Matarraña se desplazó 30 kilómetros la subestación eléctrica donde tenía que evacuar la energía. Los impactos de todo esto y de otros muchos ejemplos no se han evaluado. A veces, ante modificaciones sustanciales, se otorga una declaración ambiental favorable, haciendo posteriormente una nueva información pública de un nuevo proyecto, sin ningún estudio ambiental, solo del proyecto, convalidándole al nuevo proyecto la declaración favorable del antiguo. Esto ha pasado en Los Cos, en Cuevas de Almudén, en Pancrudo y en otros muchos sitios. Otras veces se ha otorgado declaración de impacto ambiental y autorización administrativa previa a una línea de transporte con el informe desfavorable de las autoridades ambientales de Cataluña o de Navarra o del País Vasco o de La Rioja. Ejemplo en el Matarraña y en la línea de Cucalón-Begues. Además, hemos visto que las empresas que realizaron las evaluaciones ambientales para el INAGA son las mismas que elaboran los estudios de impacto de los promotores, lo que parece un claro conflicto de intereses. Ahora Ernesto Romeo hará una exposición de los datos que explican cómo hemos llegado hasta aquí. Buenas tardes. Voy a continuar leyendo porque queremos aportar muchos datos que creo que se están ignorando y que son importantes. Sería inaudito que las graves irregularidades que estamos aportando las plataformas en la Comisión de Investigación no se valoren para tomar medidas urgentes, cuando demuestran que el Gobierno de Aragón ha actuado desde hace años y actúa aprobando casi todos los proyectos de renovables. Son muchas irregularidades administrativas que pueden ser delito de prevaricación y otros presuntos delitos medioambientales que los juzgados deben parar antes de que se produzcan, porque no tendrían reversión. No olvidemos que las empresas eléctricas, los conseguidores y los fondos de inversión extranjeros solo quieren ganar más y más. Ese es su objetivo. Son las administraciones las responsables de lo que se está permitiendo. Lo más dramático e inaudito es que encima da la sensación de, entre tantas evidencias, que se está justificando continuar con la especulación y seguir destrozando Aragón. ¿No hay límites en esta destrucción especulativa? Yo creo que hay límites, debería haber límites. Todo está previsto y planificado por el Gobierno de Aragón desde hace más de una década. Tenían un plan, el Plan Energético de Aragón 2013-2020, del que nadie habla ya y lleva caducado 4 años. Vamos a ver sus objetivos, que según cita el plan deberían tener un seguimiento y un control que nadie ha hecho. Bueno, nosotros lo hemos hecho. En 2012 había una potencia instalada de energía fotovoltaica de 168 megavatios y se esperaba llegar en 2020 a los 369, más del doble. Según Red Eléctrica, se instalaron 877 más del objetivo.
En potencia eólica instalada en 2012 había 1.873 megavatios y se esperaba llegar en 2020 a 3.400 megavatios, casi el doble. Según Red Eléctrica Española, se instalaron 725 más del objetivo. Los objetivos del Plan Energético de Aragón en 2020, en cuanto a potencia renovable, están muy cumplidos y superados. Nadie los nombra para nada. Pero es que si nos vamos a diciembre de 2023, los datos son un poco menos que escalofriantes. 5.246 megavatios de eólica, 2.404 de fotovoltaica. Sin un nuevo plan energético, sin informe de consecución de los objetivos anterior, se ha instalado un incremento cercano al 50% más de la energía eólica y en energía fotovoltaica se ha duplicado lo instalado en el año 2020. Estos datos se ocultan y seguimos una rápida carrera, aduciendo objetivos del Plan Nacional, como si Aragón tuviese que apechugar con toda la transición energética de España. Han decidido que seamos una comunidad exportadora, porque así figura en el Plan Energético. Se fijaba en un 62% la energía eléctrica que tenía que exportar el 2020. Vamos a recordar las declaraciones de Javier Lambán hace tan solo un año. El objetivo es dotar a la comunidad autónoma de un sistema energético propio superador de los colonialismos energéticos del pasado, cuando en el plan ponía lo contrario. Así se manipula un poco a los aragoneses. Según el Boletín de Coyuntura Energética de 2022, ese dato era en 2022 del 43,69% la exportación. ¿Por qué? Esa diferencia, pese a estar muy por encima de los objetivos de instalación de renovable, porque no acompaña la electrificación de la economía, que aquí se está olvidando constantemente, ni el consumo, porque cada año es menor. Está en niveles de hace casi 20 años. Cada vez gastamos menos energía, pero eso mejor lo ocultamos. El sector habla ya abiertamente de canibalismo. Hay una sobreoferta de energía eléctrica, obligando a parar instalaciones, a vender energía a precios tirados, que hundirá el sector y tendrá consecuencias que al final pagarán ¿quién? Pues los consumidores y, cuidado, las zonas donde se instalan también, a lo mejor, ¿no? Si a estos datos le sumamos todo lo aprobado durante el 2022 y 2023, que está pendiente de construir, la suma asusta mucho. Son 7.700 megavatios en eólica, más del doble de los objetivos del año 2020. En fotovoltaica es peor, 12.095 megavatios, 32 veces más de los objetivos del plan del año 2020, para el año 2020. Hemos realizado otro estudio. De los 129 municipios más afectados por superficie en relación a renovables, entre 2019 y 2023, el 50% son gobernados por el PSOE, el 15% son gobernados por el PAR. Estamos hablando de municipios en los que las poligonales ocupan más del 30% del término municipal. Hay 17 municipios, entre el 90 y el 100% de su término municipal, en poligonales eólicas y fotovoltaicas. Y hay 66 municipios en los que las poligonales ocupan más del 50% de su término. Para que nos hagamos una idea más clara, las superficies ocupadas por las poligonales de los proyectos instalados y aprobados equivalen al 95% de la superficie de la Comunidad Autónoma de Madrid. Más de 1 millón de campos como la Romareda. Más de 1 millón. Estamos hartos de que se evite contar con las poligonales de las centrales eólicas, cuando todos los días salen publicados proyectos de hibridación que llenan estos espacios de fotovoltaicas. Todos los días. El desarrollo de las renovables tiene que ir acompañado de la creación de otros modelos económicos que generen empleo en el territorio donde se implanta, porque si no hay ningún beneficio a excepción de impuestos municipales y migajas de recibos a luz, mal vamos. Lo que aporta beneficios al territorio es sostenible es el autoconsumo, que hace competitivas las empresas, las comunidades energéticas. Todo esto se ha paralizado. El modelo a seguir para atraer industria y centros de datos lo tenemos ya en Aragón, lo podemos ver todos. Es la factoría de vehículos de Stellantis, que está instalando fotovoltaicas y aerogeneradores en su proximidad, autoconsumiendo directamente, aprovechando el 100% de lo que producen, no perdiendo el 35% de la energía en el transporte. El sol y viento están para atraer empresas a Aragón con autoconsumo, no para exportar la energía, que solo aporta miserias y destrozo. El INAGA debe evaluar los proyectos y aprueba casi todos. En los últimos años, el 94%. En 2016 y 2017, el 100%. En 2022, es que es el año en el que más se presentaron, el 94%. Y así no cumple su función. Porque cambiar molinos por otros de 200 metros de altura, o moverlos un poco, o poner medidas correctoras que no valen de nada, pues es un poco permitir destrozar todo. Seguimos con nuestros estudios de datos. Aquí tiene un análisis gráfico de las declaraciones del impacto ambiental favorables que ha emitido el INAGA a proyectos renovables desde el año 2006. Es muy evidente cómo ha pasado en unos años de cumplir una función de árbitro en la que se conjugaban todos los intereses, incluyendo los valores y la preservación del medio ambiente, a directamente aliarse con las empresas para facilitar la tramitación rápida y favorable de prácticamente todos los expedientes. Es vergonzoso ver los pocos proyectos desfavorables, porque encima muchos de ellos se vuelven a presentar y finalmente se aprueban. Entre 2014 y 2023 hemos encontrado en la información de la INAGA, disponible en el portal INAREA, un total de 578 expedientes de 89 empresas. Pero la empresa Forestalia acumula un 40% de los expedientes
de Aragón. Aquí mostramos un listado de las empresas más representativas, los proyectos aprobados y los porcentajes descartados ridículos que vuelven a presentarse. El INAGA ha demostrado actuar como un ente proactivo en la tramitación de expedientes. Hemos detectado múltiples irregularidades y estamos denunciándolas no solo aquí, sino en los juzgados. Son decisiones muy graves. Muchas de ellas pueden ser constitutivas de delito. El MITECO ha actuado de la misma forma desde finales de 2022, aprobando todo, apoyándose en los informes favorables de los varios departamentos del Gobierno de Aragón, no solo del INAGA, cuando en todas las comunidades autónomas vecinas sus informes son negativos. Es muy grave que hayan aprobado proyectos en las sierras más valiosas de Teruel y con megaproyectos con líneas de muy alta tensión privadas de cientos de kilómetros ilegales, porque las líneas de transporte son de Red Eléctrica Española, con un impacto inmenso y que dejan en evidencia el expolio de Aragón. Porque si van a llevar la energía a Barcelona, Valencia y País Vasco, ¿dónde se instalan las industrias? Pues allí. No podemos decir que queremos que se instalen aquí y llevar la energía allí. Deberían cambiar el nombre del MITECO. Podría ser Ministerio de Transición No Ecológica y contra el Reto Demográfico, porque junto a las comunidades autónomas van a pasar a la historia como el causante del mayor destrozo ambiental de España. Voy a terminando. En total, en Aragón, entre instalados y aprobados, hay 19.800 megavatios en macrorrenovables. Casi 6 veces más de los objetivos del plan del año 2020. Una barbaridad que, sumado a todas las irregularidades constantes y posibles delitos medioambientales, va a transformar los paisajes del 50% de los pueblos de Aragón y el destrozo de los recursos endógenos y sectores económicos. Es indiscutible e inaplazable que hay que parar ya, con una moratoria o con lo que quieran, le pueden llamar como quieran, y que incluya parar todos los proyectos que los que se han detectado tramitación claramente irregular y no dispongan de autorización administrativa, porque eso es legal. El Gobierno de Aragón tiene que hacer su trabajo, sus competencias, generar una directriz con planificación y ordenación ya. Y si no lo hacen, permitirán y fomentarán que continúe el mayor destrozo de todo el territorio aragonés, sin generar empleo ni apenas ingresos, y todo para que continúe la especulación y el beneficio inmenso de las empresas y se siga llevando el desarrollo a otras comunidades autónomas. Unos datos para terminar sobre la burbuja de renovables. Hoy en España se estaban consumiendo a las 5 de la tarde 26.438 megavatios. La potencia en España es de 119.000. Con lo cual, es decir, la cuarta parte del total de la capacidad de generación de España es suficiente. Las nucleares están trabajando a la mitad. Pero es que en Aragón tenemos en este momento 10 veces más capacidad de generación de consumo, aproximadamente un pico de 1.050 megavatios, y en la provincia de Teruel en torno a 106 megavatios de consumo de pico máximo. En Teruel hay previsto una generación de renovables en torno a 9.000 megavatios. 90 veces su consumo. 90 veces su consumo. Nos va a traer mucho desarrollo. Estamos ante uno de los negocios más invasivos y menos regulados de cuantos existen en la actualidad. Por eso, precisamente, debería hacerse bien. Y se está haciendo, no se está haciendo, se está creando una burbuja de especulación brutal, generando el mayor destrozo de la historia. Vemos en estas Cortes que hay una falta clara de voluntad de política para cambiar las cosas. Hacen falta garantías para cumplir las leyes y por el camino que vamos solo se van a incrementar los problemas, llevando todo al ámbito judicial, con el consiguiente perjuicio para el sector económico y para el conjunto de la sociedad. Tenemos un claro ejemplo en Galicia, donde la justicia ha dictado una moratoria de facto, consecuencia de precisamente todo el trabajo de las denuncias de ciudadanos ante lo que está pasando. En Aragón vamos por ese camino y no deberíamos ir, porque nos va a afectar negativamente a todos, a todos. No nos engañemos, ni engañemos a los ciudadanos. Esto no es por el bien del planeta, ni por generar empleo, ni ingresos en Aragón. Esto es un negocio puro y duro que está destrozando el medio rural, sus mejores paisajes y la biodiversidad sin ningún tipo de límites. Es importante que hagamos las cosas bien, lo hemos dicho muchas veces, renovables sí, pero así no, o hagamos las cosas bien. Se deben hacer bien y la cantidad de megavatios proyectados son suficientes como para que una moratoria no sea un problema, porque ya están proyectados muchísimos para construir. Cuesta tanto hacer las cosas bien. ¿No debe el Gobierno de Aragón ser responsable de lo que hace en su territorio cuando está transformando todo el territorio de Aragón de una manera tremenda? Hay herramientas mucho mejores para hacer las cosas mejor y son necesarias. Seamos responsables. No lo estamos diciendo nadie que ecologista ni de ninguna manera. Estamos pidiéndolo por favor de manera responsable y trabajando de manera altruista a mucha gente para que esto se haga de una parte bien. Y deberíamos confiar en que ustedes actúen y hagan las cosas bien, porque no es tan complicado. Y se han hecho ya tan mal que es que no puede seguir haciéndose peor. No se puede. Y se puede parar porque tienen muchos megavatios apoyados. Por último, en nombre de todas las plataformas queremos pedir transparencia, como han hecho abriendo la comisión, y por eso debemos pedir que se publiquen en la web todos los vídeos de la comisión, que no se han publicado los de anterior. Creemos que es lo correcto para ser transparentes y ver que no se oculta nada y que queremos entre todos buscar la mejor solución. Gracias. Muchas gracias.